El arrepentimiento es una palabra muy interesante que se encuentra en los evangelios, pero también desde el Antiguo Testamento había un llamado de parte de Dios a su pueblo a arrepentirse de sus pecados. ¿Cuál es el significado de la palabra arrepentir? La palabra que se usa en el Antiguo Testamento hebreo es naham, que quiere decir suspirar, lamentar, arrepentir, afligirse. Naham está traducida por la palabra arrepentir en 40 casos, casi siempre con referencia a Dios. Esta palabra evidentemente describe el elemento emocional en el acto de arrepentirse que se evidencia en tristeza. Y las palabras usadas en el Nuevo Testamento griego es metamelomai, que quiere decir preocuparse o sentir remordimiento. Esta palabra describe el elemento emocional en el acto de arrepentirse y también el elemento emocional está siempre presente en el verdadero arrepentimiento, pero en sí solo no es el verdadero arrepentimiento. Sentirse triste no es necesariamente un verdadero arrepentimiento. Metanoeo quiere decir cambiar el modo de pensar. Esta palabra representa un cambio que se efectúa en la misma mente y describe la parte relacionada con la voluntad. Esto es el verdadero arrepentimiento y en el Nuevo Testamento ocurre en dos casos distintos. El pecador perdido va a Cristo para ser salvado, Hechos 3:19. El Hijo de Dios ya salvado pero extraviado vuelve a su Padre Celestial con arrepentimiento, Apocalipsis 3:19. La naturaleza del verdadero arrepentimiento, ¿cuál es? La esencia del arrepentimiento verdadero es un cambio en la mente y tiene dos fases, negativa y positivamente. Negativamente quiere decir apartarse del pecado, Hebreos 9:21. Esto es el aspecto práctico y evidente del cambio efectuado en la mente en cuanto al pecado. Positivamente quiere decir acercarse a Dios, Hechos 20, versículo 21. Este es el aspecto práctico y evidente del cambio efectuado en la mente en cuanto a Dios. El arrepentimiento verdadero es un cambio efectuado en la mente del pecador que le hace apartarse del pecado para acercarse a Dios. En cuanto el cambio del modo de pensar es precedido por un conocimiento que convence, Mateo 11:21, Salmo 51, versículo 3, 4, Job capítulo 42, versículos 5 y 6. El conocimiento en sí no produce siempre el arrepentimiento. Lucas 16, versículo 30 al 31. Pero el verdadero arrepentimiento se debe al conocimiento de ciertas cosas al respecto. Este cambio en la forma de pensar conlleva una tristeza producida por Dios en el pecador a causa del pecado. Mateo 11:21, segunda de Corintios capítulo 7, versículos del 7 al 11. Tristeza que no es un mero sentimiento, remordimiento, vergüenza o temor. Es algo más profundo que produce un cambio genuino en la vida, evidenciado por abandonar el pecado y hacer el bien. Mateo 3:8, Hechos 26:20. Estas tres cosas, el conocimiento, la tristeza y el cambio de vida, están presentes en el arrepentimiento sin faltar ni uno ni otro. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo del 8 al 11. El arrepentimiento es presentado en la Biblia como el don y obra de Dios y también como un acto del hombre efectuado bajo la influencia y el poder de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 31. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Hechos capítulo 11, versículo 18. Arrepentimiento versus fe y conversión. El arrepentimiento, la fe y la conversión no son tres pasos consecutivos hacia la salvación, sino tres aspectos de un solo acto. La fe es el elemento más comprensivo de los tres.
Esta es la razón del por qué la fe es mencionada con tanta frecuencia en la Biblia como la sola condición de la salvación. El arrepentimiento está relacionado con la fe y la conversión, Hechos 20:21, Hechos 3:19 y Hechos 17, versículo 30. Cuando están mencionados juntos, el arrepentimiento siempre es primero en orden. Mateo capítulo 21, versículo 32, Marcos capítulo 1, versículo 15, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hay aspectos dispensacionales del arrepentimiento a considerar. El arrepentimiento es más prominente en el Antiguo Testamento, en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y en los Hechos. En estas partes de la Biblia, Dios estaba tratando especialmente con los israelitas, pues aunque Israel siempre creía en Dios, se había extraviado y necesitaba arrepentirse. En el Evangelio de Juan y en las epístolas, la fe lleva más énfasis que el arrepentimiento. La predicación del arrepentimiento. Esta predicación debe ser teniendo en cuenta las necesidades de los oyentes. Lucas capítulo 24, versículo 47, Romanos capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 17, versículo 30, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Los motivos a considerar al predicar el arrepentimiento son la oferta de las bendiciones de la salvación, contenido en Lucas capítulo 3, versículo 3, Hechos capítulo 2, versículo 38, la paciencia y la bondad de Dios, en Romanos capítulo 2, versículo 4, el temor al juicio venidero, Hechos 17, versículos 30 y 31, la corrección providencial de Dios, Apocalipsis 3, 19. Ahora, hay una noción errónea que tenemos que considerar. La Iglesia romana ha confundido el arrepentimiento con el resultado del arrepentimiento o con lo que el arrepentimiento debe producir, considerando tres elementos únicos y necesarios para un verdadero arrepentimiento, que son contrición o tristeza, confesión y satisfacción o penitencia. Uno puede hacer las tres cosas mencionadas y nunca arrepentirse realmente. Puede golpearse el pecho repetidas veces, pero si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un volverse a Dios, si no hay un buscar la santidad, entonces todo será en vano. Hebreos capítulo 12, versículo 17. Los resultados del arrepentimiento. Hay tres resultados hermosos que presento ahora. El cielo se regocija. Lucas capítulo 15, versículo 7 al 10 y versículo 24. El hombre queda libre de pecado. Isaías capítulo 55, versículo 7. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dios envía tiempos de bendición. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Hechos 3, 19 y San Juan capítulo 10, versículo 10. Amados hermanos, esto es una obra maravillosa efectuada por el Espíritu Santo en la vida de cada creyente.